gracias por la invitación. Somos Ané y Chio desde Paraguay. Yo soy rehabilitadora, Ané es ortodoncista y vamos a mostrar un poquitito parte del diagnóstico que le hacemos a nuestros pacientes y que está muy relacionado a lo que es BioFirst. El concepto de BioFirst para nosotros cambió el estilo de nuestro diagnóstico. Dejamos de ver a ese paciente solamente como una cavidad oral para poder verlo ya en todos sus aspectos, no solamente relacionado a las estructuras dentarias. Y sobre todo dejamos de ver al paciente con los ojos de nuestra especialidad para poder verlo con el conjunto de especialidades que ese paciente verdaderamente está necesitando. Bueno, entonces lo que les queremos mostrar es cómo unificar los conocimientos de las diferentes especialidades para el plan de tratamiento de un solo paciente, que para nosotros es lo más importante de BioFirst, es unirnos todas las especialidades, como decimos Chio. Tanto yo como ortodoncista y Chio como rehabilitadora, y también tenemos nuestros periodoncistas, tenemos nuestros cirujanos. Lo importante es que nosotros tenemos desde el comienzo, desde el diagnóstico, ya sabemos qué especialidad va a actuar primero y qué después. Entonces, la forma en cómo nosotros tratamos a los pacientes o vemos a los pacientes comienza a ser diferente. Primero, tenemos que dejar de ser dientistas, como decía Chio, dejar de ver la cavidad oral, que es prácticamente el concepto de BioFirst, y mirar el sistema, como decía Lucho la otra vez, el ser humano es un sistema. Y todo sistema tiene una función, y la función es vivir bien. Y lo importante es que el sistema es complejo, dinámico y es adaptativo. Y el sistema tiene su propia adaptación, como decíamos recién. Y eso es lo más importante. Nosotros tenemos que encontrar la adaptación que está teniendo el paciente. Entonces, la manera en cómo nosotros comenzamos a ver o a mirar al paciente desde el día 1 comenzó a ser diferente. Entonces, si el paciente tiene una cita por primera vez, lo primero que hacemos es mirar el sistema. ¿Qué significa? Que yo quiero ver al paciente entero, quiero dejar de que mi secretaria haga todo, lo acueste y que yo entre y vea la boca. No, yo me voy hasta la puerta de mi consultorio y veo al paciente cómo viene caminando. O sea, eso significa ver el sistema, porque quieras que no, el cuerpo me está expresando algo, me está contando algo. Entonces yo toda esa información estoy recibiendo. Después está la organización musculoesquelética. Ahí es cuando yo estoy sentada en mi escritorio y le estoy haciendo preguntas y él me está respondiendo. Entonces yo ya estoy viendo las contracturas de la cara. Nosotros manejamos mucho, que es justo Milo lo que nos estaba pidiendo que les mostremos, la forma de cómo miramos el equilibrio muscular de la cara. Y lo último que miramos son los dientes. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque la fuerza muscular es muy potente a nivel de toda la musculatura masticatoria. Acá estamos mostrando una paciente que estamos viendo como la mitad de la cara es mucho más fuerte que la otra. Y su motivo de consulta era que su cara se veía diferente, que se sentía diferente, que se sentía más fea, ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué especialidad trabaja acá? Eso es lo que empezamos a darnos cuenta. Y estudiamos mucho al doctor Michel Clouseau, en el cual él nos dice que los equilibrios tienen que ser súper importantes y que cuando se rompen se crea un síndrome de mala oclusión, que haga que unos músculos actúen más que otros y otros se atrofian y otros se hipertrofian. Y generalmente nosotros vemos a los pacientes que son bimaxilares, que son generalmente en los dos lados tenemos la hipertrofia muscular. Pero me gusta mostrar a esta paciente porque tenemos de un solo lado la hipertrofia. Y ella que buscaba estar simétrica, estar un poquito más linda. ¿Y nosotros qué veíamos? Vemos los ojos, vemos el color de la piel. El paciente cuando viene con dolor brilla. Entonces, esas características que para mí los odontólogos y todas las especialidades tenemos que saber, porque a veces arreglamos algo que ni siquiera vemos lo que estamos arreglando. Entonces, acá tenemos la primera paciente que les mostramos, que es Sofía First, en la cual ella se veía diferente, y nosotros, ¿cuál fue nuestro diagnóstico?
una falta de distribución muscular. Lo que nosotros hicimos fue desprogramación, que más tarde van a hablar de eso, y distribuirle bien las fuerzas musculares. Y realmente vemos los ojos cambiados, vemos todo, o sea, su cara entera la vemos diferente. Cuando en realidad acá la única especialidad que trabajamos no fue ni ortodoncia, fue rehabilitación porque Chio le hizo unas estéticas para recobrar las guías que tenía perdidas, claro. Entonces una vez que ella se saca la placa, seguir teniendo esa estabilidad que le dimos después de la desprogramación. Pero yo como ortodoncista no puse bracket, pero la traté porque me di cuenta que esto era lo que le estaba pasando. Entonces, el doctor Michel que decía que existe el síndrome de deficiencia postural y que todos los dolores que los pacientes presentan, tanto de columna, de hombro, desequilibrios, caídas inexplicables, que dicen que tienen alteración en la visión, que son torpes, son pacientes que se van a muchos especialistas, son pacientes que vienen con carpetas así llenas de estudios. Y todos los médicos le dicen que no tienen nada, o que por lo menos nada importante. Y nosotros vemos a leguas que realmente lo que está sucediendo es un desequilibrio muscular. ¿Por qué? Porque, como nos decían nuestros profes, no existe el muscurólogo. Y realmente ahí es cuando nosotros estamos trabajando ahora. Nosotros estamos exclusivamente trabajando en la distribución muscular. ¿A través de qué? A través de una distribución muscular de los puntos en la oclusión y seguir las reglas de la oclusión. Entonces, ¿qué nos dice Michel? Que los dientes son responsables de numerosas afecciones según su posicionamiento en la boca. Van a influenciar en la postura creando tensiones musculares en el resto del cuerpo. Esto significa que toda modificación de los dientes en la boca altera la postura. Y cuando leí esto dije, ¿cómo puede ser que no nos enseñaron esto? ¿Cómo puede ser que todas las especialidades están incluidas en este concepto? Entonces, una mala posición de la mandíbula provoca una mala posición de la cabeza en el espacio, lo que va a influenciar de la cabeza a los pies. Es por eso que siempre decimos que las personas, los atletas que van a las Olimpiadas, tienen exclusivamente odontólogos que están especializados en esto. ¿Por qué? Porque la efectividad es mucho mejor cuando un paciente cuando tiene una distribución muscular equilibrada que cuando no. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, que fue en el 2011 aproximadamente, empecé así a fascinarme con este tema, encontré un estudio, que ahí les estoy mostrando donde lo encontré, de unos doctores increíbles italianos, y esto es el estudio que le mostramos a todos nuestros pacientes, donde hacen y comprueban que la oclusión influye la postura. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron 30 ratas en las cuales le colocaron un contacto prematuro, ¿verdad? Le colocaron a 15 ratitas de un lado un contacto prematuro y a 15 ratitas del otro lado. ¿Y qué le causó esto? Una desviación mandibular, que acá la podemos ver, que es lo que nosotros encontramos todos los días. ¿Qué significa? Que nosotros por eso es que queremos montar en articulador, porque queremos encontrar el contacto prematuro que genera ese deslizamiento en céntrica. Eso es lo que yo entendía, lo que me estaban diciendo estos doctores. Entonces, ¿qué le hicieron? Las agarraron de las patitas y le sacaron una radiografía. ¿Y qué pasaba con ese contacto prematuro después de una semana? ¿Pasó algo con la columna? Y esto fue las radiografías que sacaron una semana después. ¿Cómo se adaptó la columna? Que en realidad no es la columna, son los músculos que llevaron a la columna a adaptarse. Y esto ocurrió en el 100% de los casos, tanto de los que le hicieron el tope de un lado como los que le hicieron el tope del otro lado. Entonces, ¿qué hicieron? Le volvieron a centrar, le volvieron a poner el tope de otro lado para equilibrar la oclusión, y una semana después le volvieron a sacar una radiografía. Entonces, ahí estamos viendo cómo
la distribución de los puntos que nosotros hacemos en una oclusión, en una rehabilitación, en una ortodoncia, en donde sea, lo importante que es para el equilibrio total del cuerpo. Ahí muestran cómo es de un lado y es de otro. Yo sé que siempre hay muchos odontólogos que dicen, no hay ratones dólicos. Yo misma decía, no hay ratones dólicos, no hay ratones braqui. Es cierto. Entonces yo empecé a hacer esto con mis pacientes. Yo dije, a ver, si yo corrijo la oclusión, ¿será que mis pacientes cambian la postura? Y eso es lo que empecé a hacer a partir del 2011. Y esto es una foto del doctor Clouseau, en donde muestra que una oclusión desbalanceada, todo lo que puede llegar a causar, desde una escoliosis hasta un giro en la cadera y siempre una pierna más alta que otra. Siempre nosotros preguntamos si los pacientes usan plantillas. Entonces lo importante para nosotros es encontrar la causa. Y yo encontré la mejor forma que para mí un odontólogo tiene que saber, la forma de la oclusión con la postura. La parte, por lo menos el concepto, de que existen dos síndromes mal posicionales. Está el ascendente y el descendente. El ascendente es que las alteraciones provocadas por otras estructuras orgánicas generan problemas al sistema estomatognático. O sea, que cualquier cosa que al paciente le pasó, fractura de pierna, alguna enfermedad de huesos, de lo que sea, que viene el problema de abajo para arriba. Entonces ahí sabemos que los odontólogos somos los últimos en tratar, porque el problema viene de abajo, pero también se desencadena hacia arriba. Y después está el síndrome mal posicional descendente, que las alteraciones con origen en el sistema estomatognático provocan alteraciones a la larga al resto del organismo. Y no están a la larga, porque yo tengo varios pacientes que les voy a mostrar. Y ahí es cuando el odontólogo tiene que tratar. Y lastimosamente yo me estoy dando cuenta a través de todos los montajes que nosotros hacemos, que los contactos prematuros generalmente son restauraciones de odontólogos. Y muchos odontólogos somos los causantes de síndromes mal posicional descendente. Entonces eso es como que me parece súper importante contarles. Bueno, tenemos casos clínicos. Les voy a mostrar dos descendentes y dos ascendentes que puede diagnosticar. Esta es Vale, que vino en el 2012, cuando yo estaba así estudiando toda esta parte. Y realmente vemos, como ortodoncista yo ya veía que tenía la mandíbula desviada y que teníamos que expandir. Obviamente lo primero que quise hacer una disyunción. Pero ¿qué empecé a ver? Empecé a ver un hombro más caído. Empecé a ver cosas que empiezo a ver en todos los pacientes igual. El cuello de la remera se va hacia un lado, un hombro más caído. Siempre le empiezo a decir a los pacientes, ¿no sentís que el bretel del vestido, que a las mujeres, se te cae de este lado? Y te dicen, sí, o la cadenita siempre se te va a un lado. Y bueno, eso es la falta de distribución de un mal equilibrio muscular. Entonces, con Vale vi esto, como acá lo que les muestro, y ¿qué tenía? Una mordida cruzada. Perdón, Milo, por la foto. Una mordida cruzada. Hice una disyunción. Obviamente, en el 2012 pasé de esto a esto. Hice una disyunción. ¿Qué tenía? Un síndrome mal posicional descendente. Entonces pasé de esto a esto en 6 meses. Pero lo más importante es que centré su cuerpo. Y fíjense acá, obviamente a Vale es muy difícil ya que venga, pero la sigo en las redes sociales y eso es lo bueno de seguir a los pacientes, porque gracias a eso yo veo que cuando la atendí en el 2012, en el 2016 está creciendo, en el 2019 tiene una forma mucho más simétrica. Y realmente la veo a una persona o a una cara linda. ¿Cómo hubiese pasado si yo la dejaba crecer como en el 2012? Y esta es mi hija. O sea, imagínense cómo no estamos convencidas de lo que estoy haciendo si se lo hago a mi hija. Como les dije, yo estoy fascinada con este tema del 2011 y la empecé a ver a Auri, que, por eso Aurora First, que tenía siempre el hombro izquierdo más bajo, siempre se le caía todo, siempre se le caía la remera, todo, como les dije, todo se iba para un costado. Y
tenía 4 años ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago con un nenito de 4 años? Yo no quiero que crezca de esta forma. Entonces se me ocurrió, ya veía una mordida cruzada ahí, dije, no, no puedo hacer nada, dije, voy a poner unos topes bien planos, como este que está acá todavía no lo había planado, para que vean cómo lo pasé la fresa, le puse colorcito, todo, y lo único que hice fue centrarla. ¿Para qué? Para que ella deje de tener esa fatiga muscular y esa hipertrofia y atrofia muscular de un lado y de otro. Equilibrando así la fuerza. Claro. ¿Y qué pasó? Esto lo hice en agosto, y miren en noviembre. O sea, ¿no acaso es mi ratoncito? Y este le saqué ahora en mayo. O sea, y se mantuvo. Y ella sigue con los topes, ahora le bajé un poquito. Pero, ¿cómo el hombro subió? Y ahí fue cuando dije, está bien, no, los ratones no son braqui, no, pero estos son pacientes míos que estoy viendo desde ese año y que le estoy haciendo a todos los que puedo porque estoy viendo las diferencias. Que los pacientes me dicen, no se me caen más los breteles. Ayer me dijo una eso. Entonces, les mostré 2 casos descendentes. ¿Qué pasa cuando te viene un caso ascendente? Por eso es tan importante el diagnóstico, preguntarle todo. El motivo de consulta de Silvia vino en el 2012 y era que tenía dolor de ATM. Y acá vemos una boca que fue a muchísimos odontólogos. Y yo dije, bueno, ¿qué, tenés algún problema? ¿Algo te pasó? Y me dijo que hacía 14 años se había operado de una espondilolitesis en la quinta lumbar. ¿Y qué es? Es un desplazamiento de la quinta, estas son sus radiografías. Obviamente eso le va a causar una escoliosis, y yo lo que pienso, tardó 14 años en subir ese problema a la oclusión y causarle esta necrosis o este quiste subcondral que tenía. Obviamente yo le traté ATM, acá le terminé en el 2013. Y acá, Chio, ¿querés decir algo de lo que se hizo? No, y acá una vez finalizado, después de tantos años, ella decidió hacerse la rehabilitación, siempre siguiendo los mismos conceptos que tenemos desde el inicio del diagnóstico, justamente equilibrando las fuerzas para no causar después un problema mayor en esos pacientes. Más una paciente que fue tratada hace tantos años y recién ahora finaliza su rehabilitación, y ella pudiendo, justamente, ella solamente podía hacerse la rehabilitación con porcelana solamente arriba, y para no dejar por la mitad o no finalizar el tratamiento, nosotros somos de poder mezclar ciertos materiales justamente para que esa paciente pueda finalizar su rehabilitación y hacerse después por parte el cambio de esas restauraciones. Ella tiene resinas en todos los dientes inferiores para mantener la oclusión, y no simplemente porque para que ella esté más linda hacerle solo arriba, pero su mordida seguía mal. Entonces, eso creemos también que es importante a la hora de tratar a un paciente, de poder rehabilitarlo como verdaderamente ese paciente necesita, ayudándolo de la manera que se pueda, ¿verdad? Y entonces acá equilibrar bien la fuerza, sabiendo que es un paciente articular y que tenía problemas justamente ascendente, lograr una buena oclusión. Estuvimos mucho tiempo haciendo el ajuste oclusal, asegurándonos que esa paciente no empeore, al revés, que mejore con todo este tipo de tratamiento, ¿verdad? Bueno, entonces ahí fue una mezcla, o sea, ahí está BioFirst, ahí está. Y acá tengo fotos de inicio en el 2012, terminamos en el 2013 y tuvimos un control en junio, hace justo un año. ¿Y por qué les muestro esta foto? Porque no está mostrando dientes, porque nosotros no les queremos mostrar eso. ¿Qué les queremos mostrar? Fíjense la contractura, la forma en cómo cerrada la boca. Esto que acá no es lindo, o sea, y no es cómodo para ella. Acá en el 2013 terminó totalmente otra persona. ¿Cómo abre más los ojos? 8 años después tenemos ahora, esta es una foto que sacamos ayer, esta es una foto del 2012 y esta es una foto del 2020. Entonces realmente estamos viendo cómo esto funciona. Cómo rejuvenece también la paciente, ¿verdad? Al poder liberar ese estrés que tenía por esa malposición
en todo sentido de su cuerpo, malposición de la cabeza, de los hombros, de la oclusión, cómo se equilibra todo, todas las fuerzas. Bueno, la otra que les queremos mostrar es Pili. Pili vino en el 2017, y tenía 11 años, y su motivo de consulta era dolor muscular y la mordida cruzada. Obviamente yo la vi, vino con una faja, no, con una prótesis. Con un aparato, una faja súper dura, y ella realmente tenía una escoliosis muy impresionante. Y realmente ella vino por los dolores que tenía en la cara, y obviamente tenía una mordida cruzada. Pero yo dije, este es un síndrome mal posicional ascendente, acá el problema está abajo. Entonces, si yo descruzo y abajo sigue igual, es muy probable que vuelva otra vez a cruzarse la mordida. Entonces, la mamá me dijo que faltaba poco para la operación, estaban esperando, entonces yo le dije, mira, ella moría de dolores, muchísimos dolores de cuerpo, obviamente miran la radiografía. Esta es una radiografía que me dio en el 2017, y esta es una del 2020, donde ya fue urgente su operación, porque ya se le estaba moviendo el corazón. Entonces, se operó en marzo, justo antes de toda la pandemia, vinieron doctores de Argentina y la operaron, y ahora está operada, y ahora está así, está en rehabilitación, y ahora es el momento de empezar a trabajar nosotros. Entonces, qué importante darnos cuenta de dónde viene el síndrome malposicional, si es descendente o si es ascendente. En el caso de Silvia, la escoliosis de Silvia, por ese problema que tiene la señora anterior, siempre tenemos que controlar la cavidad oral, porque todavía el problema está abajo y no va a mejorar. Pero en el caso de Pili, que ya tuvo la cirugía, acá yo lo voy a descruzar y va a quedar bien, y vamos a empezar a trabajar de una manera equilibrada. Es más, la mordida cruzada que tiene ahora está malo para esta operación que tiene, o sea, se la tengo que descruzar cuanto antes. Eso es lo que más o menos le queremos explicar. ¿Y qué se nos ocurrió? Nosotros dijimos, bueno, estamos cansados de que las fichas las llenemos nosotros, de que digamos, bueno, le tocamos o hacemos el mapa, nosotros somos los que dibujan. Y con Chio pensamos y dijimos, ¿por qué no hacemos pintar y dibujar a los pacientes? Entonces, antes que nos conozcan, antes de que vengan a la primera cita, cuando están completando sus nombres en la ficha, en la sala de espera, la secretaria le dice que se tienen que olvidar de que vienen al odontólogo y que tienen que pintar donde le duele. Cualquier cosa que le duele, la mano, el pie, la espalda, el hombro, que nos pinten. Y entonces nosotros guardamos eso. Y entonces durante el tratamiento le vamos haciendo siempre y le hacemos olvidar lo que ellos pintaron antes. Y ahí nosotros vemos la diferencia de realmente el dolor que tiene ahora. Es algo importante, ¿por qué? Porque nosotros nunca lo pintamos, fueron los mismos pacientes. Y también porque el paciente se olvida de los dolores iniciales que tenían, ya se acostumbran a tener una vida otra vez saludable, cómoda, sin dolores, y se olvidaron el dolor que tenían, entonces eso también sirve como una muestra de los dolores que ellos tenían al iniciar, un documento para iniciar el tratamiento. Bueno, entonces acá le mostramos algunos casos. Entonces, como les dijimos, es ver el sistema, BioFirst, por eso nos enamoramos de este concepto, porque es lo que nosotros hacemos, vemos el sistema y escuchamos los dolores del paciente. Entonces, por ejemplo, fíjense, nosotros hace rato ya estamos utilizando esta ficha. Esta es una paciente que lo único que hicimos fue desprogramar y ajuste oclusal, y la diferencia en 2 meses. En poder equilibrar las fuerzas que tenía en la boca de ese paciente, cómo le cambian los dolores al equilibrar todo. Otra paciente que le hice, ¿hay cuánta diferencia? A esta le hice ortodoncia. Fíjense, de todo esto que ella vino por dolores a que me escribe no duele nada. O sea, para mí eso es como, eso para mí es BioFirst, eso es. Otros pacientes que te escriben, son súper creativos los pacientes, a esto, en nada de tiempo. Otros pacientes, y estos son literal pacientes de verdad nuestros. Fíjense que acá de julio a noviembre, de todo esto a la fecha ninguna molestia, y su firma. Y eso es para nosotros el tratamiento, eso es lo que nos gusta. Miren, esta paciente pintó ojitos, todo. Y vemos esto.
Entonces, ahora le vamos a mostrar un caso bien ordenado. Este es un caso más bien que lo que nos gusta mostrar es también que nos importa lo que el paciente está sintiendo en el momento de que va a la consulta. Es una paciente que tiene solamente 33 años y le molestaba la mandíbula, tenía dolores musculares, se le nota luego en la cara, que los ojos están, todas esas cosas son las que vemos, que los ojos caídos, como que la sonrisa está invertida, tiene como cara de más adulta y tiene solamente 33 años, todo por contractura muscular. ¿Qué nos refirió? Que obviamente ella dice que usó 3 veces ortodoncia y ya no quiere más hacerse ortodoncia. Vamos a ver después la boca intraoral, los dientes intraoralmente, y que sí necesita ortodoncia, pero ya tenía pérdida de hueso, muchas ortodoncias, entonces que vamos a dejar a la paciente así por no hacer nuestra especialidad. En el caso de Ané, ortodoncia o yo rehabilitación a una persona de 33 años, yo no le haría 28 dientes de porcelana simplemente para poder equilibrar. Ver qué opciones tenemos para poder darle el mejor tratamiento a esos pacientes que están con molestias. Entonces ella nos pintó donde le molestaba, la espalda, el hombro, la parte de los maceteros, todo contractura muscular, ¿verdad? Vemos mucho sus fotos de perfil, su sonrisa, cómo está, se nota que está como cansada, no descansa la noche, su sonrisa. Y vemos intraoralmente cómo tiene una oclusión que obviamente no está equilibrada, tiene del lado izquierdo tiene mordida cruzada, no tiene contactos dentarios, vemos ahí no tiene contactos dentarios, no estamos distribuyendo bien las fuerzas en esos dientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente así que está buscando solución a sus problemas de dolores y de postura, si no podemos hacer una rehabilitación total ni podemos hacer una ortodoncia? ¿Qué hicimos con esta paciente? Hacemos una, no tiene guías, vemos ahí que no tiene guía, hicimos una placa desprogramadora y después de tantos años con la placa ella logró tener guías. Obviamente se empezó a sentir mucho mejor, le empezaron a pasar todos los dolores, a sentirse más equilibrada en su postura con el cuello, la cabeza, dolores al levantarse, solamente logrando equilibrar las fuerzas en la oclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué decidimos hacer con esta paciente que no podíamos hacer nada? Hicimos simplemente colocar resinas donde la oclusión estaba desequilibrada, donde no estaban contactando esos dientes, y hacemos un ajuste oclusal para equilibrar todas las fuerzas. Y simplemente haciendo esos tratamientos, logramos que esa paciente se relaje. Acá vemos el video cómo se escucha ahí cómo ella está después del ajuste oclusal y del cementado de las restauraciones, cómo esa mandíbula está relajada, ella está relajada. Al principio cuando la manipulábamos, la manipulación mandibular era muy difícil. Entonces, sí, eso es algo característico de todos nuestros pacientes, perdóname, Chivo, es que la mandíbula termine siendo una manteca, de que deje de querer tocar la mandíbula y se mueve todo el sillón, a que se mueva solo la mandíbula. Eso, ahí es cuando vemos la relajación muscular. Y vemos acá cómo los cambios que ocurrió en la cara del paciente, ¿verdad? Como vemos que los ojos están como más relajados, la sonrisa cambió, dejó de ser una sonrisa invertida a tener una sonrisa más adecuada, también los maceteros más relajados. Ella luego ya siente la diferencia, que eso es sobre todo lo más importante para nosotros, que el paciente diga, no me duele absolutamente nada, vine con dolores y me voy sin dolores, logrando también el tratamiento que ella buscaba, que no era ortodoncia, que no era rehabilitación. Entonces logrando tener las fuerzas equilibradas, haciendo un ajuste oclusal y recobrando guías, la paciente se fue a su casa feliz, que creo que es lo más importante en nuestros pacientes, ¿verdad? Y hacerle a nuestros pacientes las cosas que nosotros nos haríamos a nosotros mismos. Entonces acá vemos como el antes y el después, simplemente agregando un poco de resina para equilibrar esa mordida, lograr tener la oclusión bien establecida. O sea, acá no hubo ortodoncia, o sea, yo soy ortodoncista y lo que le hicimos fue la desprogramación, pero no, y este caso es mucho más largo.
le hicimos combin y no tiene hueso para irse los dientes, para que los dientes se puedan mover. Entonces no quería yo tampoco ponerle ortodoncia. Entonces con Chio llegamos a esta conclusión, pero juntas, ¿verdad? Y esto es lo que hiciste, Chio, ¿verdad? Entonces, acá vemos que ellas recobra guías agregando simplemente un poco de restauraciones para poder equilibrar que durante el día que esté sin placa ella pueda estar igual equilibrada y que no le vuelvan esos dolores, ¿verdad? Simplemente haciendo, como dijimos, dejar de ver con los ojos de nuestra especialidad y hacer lo que verdaderamente ese paciente está necesitando. Y este es el montaje antes y después del tratamiento. Vemos cómo el montaje después del tratamiento del ajuste oclusal y de las resinas, logramos que ese paciente esté en relación céntrica y equilibradamente, y la seguimos viendo después de un año, después de 2 años, y esa paciente sigue exactamente como el día que le dimos de alta. Asimismo, como pone, no le duele ya nada, y siempre que viene manipulamos la mandíbula a ver si ella sigue relajada y está exactamente igual al último día, ¿verdad? Y eso creo que es lo importante en el tipo de tratamiento de hacer al paciente, de hacerle lo que él vino a buscar, si es calmar dolores, es ver un poquitito más allá de los dientes y darle una solución a esos pacientes para que puedan tener una vida mejor, ¿verdad? Calidad de vida, cambiar la calidad de vida y bueno, en realidad dejar, como dijimos del comienzo, dejar de ver nuestra especialidad y empezar a ver al paciente en un todo, con todas las especialidades o cómo lo podemos ayudar con todas las especialidades. Entonces, bueno, eso es lo que le queríamos mostrar para una cápsula. Espero que... Se hizo un poco larga, pero... Perdón. Pero bueno, es mucha información porque nos apasiona realmente trabajar juntos y creo que va justo para BioFirst, es dentro de BioFirst. Entonces, bueno, gracias por invitarnos y espero que les haya gustado. Y saludos. Saludos y gracias por vernos.